Y cualquiera después de 40 días de ayuno tiene hambre. Y allí fue tentado por el diablo. El diablo viene para tentarte, hermano. El diablo viene para sacarte de la voluntad de Dios. La tentación en sí misma no es pecado. Se convierte en pecado cuando nosotros cedemos ante esa tentación. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo lo que hace es venir y presentarte todas las cosas como buenas, como agradables, como apetecibles, que muchas veces lo son a la carne, hermano. Pero ¿sabe qué? Jesucristo nos dejó ejemplo de que se puede vencer. Se puede vencer la tentación. No podemos decir nosotros que no tenemos armas, que no tenemos armadura espiritual para poder vencer cuando Satanás viene a presentarnos la tentación. Y dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Allí en el desierto, hermano, estaba Jesús y se sintió solo. Se sintió aislado, tuvo hambre, y allí se presentó Satanás. Y Satanás actúa con nosotros exactamente de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque Satanás no es creador, no es original, es alguien que copia, no es como nuestro Dios. Hermano, Satanás está por años actuando de la misma forma, de la misma manera, usa estrategias nada más, pero sigue siendo el mismo. Aquel que ya fue condenado, hermano, por el mismo Dios, fue desterrado de los cielos, hermano, fue condenado y sigue actuando de la misma manera. Ahora, el pueblo de Dios, la iglesia, tenemos algo maravilloso. Y es que nuestro Dios, nuestro Señor, el creador de todas las cosas, es el que nos da la luz necesaria, nos da el entendimiento para este tiempo poder discernir cómo es que está actuando el diablo, cómo es que Satanás está sacando a los hermanos de la iglesia, cómo es que Satanás los hace caer en la tentación, y luego viene esa expectativa por haber pecado, por haber fallado a Dios, hermano, y que no sabe para dónde ir, no sabe qué hacer. ¿Sabe, hermano? Anoche le decía a los matrimonios, David tenía un corazón conforme al de Dios, pero David fue pecador, pero tenía algo maravilloso, que fue saber arrepentirse, reconocer su error y arrepentirse y volverse a Dios. Y de esa manera poder alcanzar misericordia. Y dice que Dios lo amaba a David y lo conocía tal cual era. Y Jesucristo allí estaba en el desierto. Y muchas veces nosotros también estamos en ese desierto espiritual. Nos encontramos sin fuerzas. Nos encontramos con que la carne pide algo que no le corresponde, con que las tentaciones de afuera golpean muy fuerte en nuestra vida cuando estamos allí debilitados. Y es por eso que en esta noche tenemos que cobrar fuerzas en Cristo Jesús. No importa, hermano, en qué condiciones tú llegaste, lo importante es en qué condiciones tú te vas a ir de este lugar. Porque, como decía la hermana, muchas veces me traían arrastrando, pero hoy le estoy sirviendo a Dios. Amén. Muchas veces venimos arrastrando los pies, porque las luchas, porque las tentaciones, las fuerzas del mal allí están luchando porque quieren y oprimen nuestra vida, hermano. Pero aún cuando nosotros le decimos que sí a Dios, es allí donde el Espíritu Santo levanta bandera de victoria sobre nuestras vidas. Hermanos, no tenemos que quedarnos allí fracasados, no tenemos que quedarnos allí caídos. Lo importante es reconocer que hemos fallado a Dios. Lo importante es arrepentirnos, apartarnos del pecado y así poder alcanzar la misericordia de Dios. Amén. Entonces, en esta noche, hermano, tenemos que tener cuidado porque Satanás está luchando en nuestra mente. Está trayendo pensamientos que no corresponden a la voluntad de Dios, porque nos quiere sacar de la voluntad de Dios. Y si usted por un segundo nomás piensa en lo que hay en su mente y lo que hay en su corazón, y usted está sentado aquí en la iglesia, se va a dar cuenta de cómo lucha Satanás en la mente de los cristianos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros fuéramos sabios, como declara la palabra, si nosotros fuésemos entendidos, como declara la palabra,
Si no fuésemos como los niños que necesitan la leche espiritual, es decir, volver siempre a los primeros rudimentos. Cristo sana, Cristo salva, Cristo perdona. Y ahí nos quedamos durante años. Y es toda una realidad eso, hermano. Pero son los primeros pasos. El ABC del Evangelio. Amén. Y dice que nosotros ya tenemos que ser maduros, espiritualmente hablando. Tenemos que ser crecidos en la fe, en el conocimiento de la palabra. Saber que el diablo anda como león rugiente, pero que no me puede hacer nada cuando yo estoy lleno del poder de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios actúa en mi vida. Porque el Espíritu Santo me da fuerza, me da fortaleza para poder vencer. Porque muchas veces me voy a sentir sin fuerza, porque muchas veces me voy a sentir decaído, pero no me voy a dejar ganar por el diablo, sino que voy a levantar mis manos en el nombre del Señor Jesucristo y voy a decir: soy más que vencedor en Cristo. Y voy a tomar las fuerzas del Señor y voy a ir a la palabra de Dios, porque en ella está la salida, porque en ella está la respuesta. Si estás tentado, hermano, si estás allí en la lucha y no sabes qué hacer, la tentación está allí al alcance de tu mano. Y verdaderamente, hermanos queridos, a veces no nos damos cuenta de que ahí nos está rodeando y está constantemente golpeando a nuestra mente y a nuestro corazón, con deseos engañosos, con anhelos de cosas, de poder, de orgullo, de autoridad, de cartel, porque no es solamente pecados de físicos, pecados sexuales, sino que podemos tener orgullo, vanagloria y un montón de cosas. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, porque allí viene Satanás a tu mente. Ahí viene a luchar Satanás a tu mente para ponerte pensamientos que te alejen de la voluntad de Dios. Y así estaba actuando en este momento. Dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién? ¿Quién vino? El tentador, ¿sí? El tentador. Y dice la palabra: y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás usa la palabra tergiversada, la cambia, le da otro sentido, la saca de contexto. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar preparados, porque el tentador viene a tu vida y te hace confundir, hermano, y te saca de la voluntad de Dios. Si no estás bien parado, si no estás seguro, si no estás parado sobre la roca que es Cristo, viene con pensamientos a tu vida, pensamientos que te alejan de la voluntad de Dios, pensamientos que te hacen pecar, hermano. Dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para poder resistir al diablo, hermanos, no lo podemos resistir con nuestras fuerzas, no lo podemos resistir a los zapatazos, yo siempre digo, no lo podemos sacar a los gritos. Lo tenemos que resistir con la autoridad de Dios. Lo tenemos que resistir con la palabra de Dios. Amén. Pero la palabra bien justo, en el momento oportuno. La palabra, dice la palabra, que el Espíritu Santo nos haría recordar, ¿sí? Él conoce la palabra porque estuvo desde el principio. Amén. Y el Espíritu Santo está en tu vida. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, hermano. Y el Espíritu Santo es el que te hace recordar. Pero para que tú la puedas recordar a la palabra, necesitas leerla, ¿sí? No te conformes con venir a la iglesia y escucharla, sino que tú la puedas leer, que tú la puedas escudriñar, que te la grabes en tu corazón y te la grabes en tu mente, hermano. Porque el tentador va a venir, es una realidad. El tentador va a venir, si es que ya no está. Si es que en esta noche no está y te está diciendo: pero andate a tu casa, ¿qué te quedas acá? ¿Qué te quedas escuchando? Estás perdiendo el tiempo. Ahí está Satanás, el tentador, y te está diciendo: afuera hay una vida de diversión, de alegría, donde todo está bien. ¿Qué estás haciendo acá? Entonces mejor andate ahí afuera.
Te está allí cercando, te está tentando. Pero para poderlo resistir necesitas la palabra de Dios, hermano. El mundo y todo lo que puede darte, hermano, es pasajero, es temporal. Pero la gracia de Dios es para vida eterna. La misericordia de Dios te lleva a la vida eterna. Pero para poder llegar necesitamos obedecer. Necesitamos resistir. No es por ahí estamos viendo esto. Con un evangelio liviano. Con un evangelio liviano se peca, se arrepiente. Y hoy se usa esta palabra. Tuve un desliz. Ese desliz se llama pecado y tuvo un origen. En el Edén tuvo un origen de alguien que dejó de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz de Satanás, el tentador. Desde el principio de la creación está trabajando en contra de la obra de Dios. Ahora, hermano, no llamemos las cosas por cualquier nombre. Pecado es pecado, fornicación es fornicación, adulterio es adulterio, robo es robo. No, tomé lo que no era mío. No, es robo. Amén. Porque para poder luchar contra el diablo tenemos que luchar con las armas necesarias, con las armas correctas, con la palabra correcta. No puedo usar cualquier palabra, tengo que usar la palabra que corresponde al momento, al lugar, a la tentación. Amén. No puedo estar gritándole al diablo cualquier barbaridad porque no me va a escuchar, porque no escucha la voz, que no tiene autoridad. Pero cuando tú tienes autoridad de Dios, hermano, realmente los demonios, ¿qué dice? Huyen, huyen. Huyen. Cuando vienen a ti, hermano, los demonios, cuando viene Satanás con su tentación y todo, y ven que en tu vida hay presencia de Dios, se van porque no pueden hacer nada. Pero cuando encuentran un lugarcito para poder entrar, hacen estragos. Amén. Entonces tengamos cuidado en este tiempo, porque este es un tiempo nuevo. Este es un tiempo en el cual la gracia de Dios, el poder de Dios se va a derramar sobre todos los hijos de obediencia. Pero también tengamos cuidado, porque realmente Satanás no descansa, nos quiere sacar de la voluntad de Dios. Y Cristo allí, hermano, estaba pasando por todo esto para dejarnos ejemplo a nosotros de que se puede resistir. Y la única manera de resistir es usando la palabra de Dios. Amén. Poniendo por obra. Porque, hermano, si yo conozco la Biblia del Génesis al Apocalipsis, pero si no la cumplo, no me sirve de nada. No me sirve, porque dice que la palabra es viva y es eficaz. Es como esa espada de doble filo, cortante. Es la espada que tú tienes que usar para poder vencer a Satanás, para poder vencer al enemigo de tu alma, para poder vencer a aquel que viene con la tentación a tu mente, porque donde trabaja es en tu mente. Amén. Entonces ten cuidado qué hay en tus pensamientos. Ten cuidado qué es lo que estás viendo, con quién estás hablando, qué es lo que se está diciendo, hermano, porque todo eso empieza a carcomer allí en la mente del cristiano hasta que da lugar al pecado. Amén. Dice el versículo 5: entonces el diablo le llevó, no pudo, con la primera parte, no pudo. Entonces le dice, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Es decir, acá yo quiero que usted entienda algo. Satanás no lo podría haber trasladado al Señor Jesucristo de un lado hacia el otro. Donde estaba trabajando Satanás era en la mente de Cristo. Amén. Porque el único omnipresente es el Señor. El único que puede estar en diferentes lugares a la vez. Entonces Satanás estaba trabajando en la mente de Jesucristo. Y es allí donde también quiere trabajar en tu mente, hermano. Y le dice que lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo, es decir, sobre lo más alto del templo. Y dice, ¿cómo será que esto es que estaba trabajando en la mente? Porque no podría haber subido Jesucristo al pináculo porque no se lo hubiesen permitido. No se podía entrar a ese lugar, no se podía subir a ese lugar. Amén. Entonces allí estaba Satanás trabajando en la mente de Cristo y le dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti,
y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: